Hola traders, ¿cómo están? Soy Edu Londoño, mentor de la sala de trading y voy a explicarles en este momento cómo es el estilo que yo utilizo para que estemos bien alineados. Entonces, el objetivo, el estilo que yo manejo es un estilo de trading cuantitativo. El objetivo es integrar el análisis técnico que conocemos, donde usamos las formaciones, los patrones y los diferentes elementos técnicos unido con algo que es la localización del precio en función de la volatilidad. Voy a proceder a explicarles. La hipótesis es que el movimiento del mercado y de cada activo es aleatorio y es posible integrar herramientas de estadística y probabilidad para estimar el posible movimiento de cualquier activo con toda la información histórica de su siguiente día. Es como una proyección del movimiento. ¿Para qué se puede utilizar esto? Esto se puede utilizar para cuando vamos a hacer, por ejemplo, continuaciones de tendencia. Si nosotros tenemos un activo que consideramos puede tener movimientos de continuación de tendencia, ya sea al alza o a la baja, pues podemos seguir utilizándolo porque estadísticamente nos da, porque probabilísticamente nos da y porque en la localización del precio nos da y obviamente porque técnicamente nos da los movimientos. También lo podemos utilizar para hacer reversión a la media, es decir, en lugar de creer o pensar que el movimiento va a continuar en la dirección en la que está, podemos pensar en oportunidades de hacer contratendencia. Contratendencia porque los elementos ya están extendidos o están en un punto tal que podemos buscar movimientos que vayan en el sentido contrario, ya sea en este caso que buscamos cortos o, por ejemplo, en los casos en los cuales podemos buscar contratendencias o reversiones a la media en los que activos que han caído en una condición particular para buscar continuas contratendencias, en este caso al alza. Y también habrán situaciones en las cuales la localización del precio nos puede decir, no, ya es mejor no hacer nada. Ahí donde estamos, estamos bien o no tenemos señal y no hay que hacer nada. La gran mayoría de los activos se le van a pasar en esta zona de localización de precio donde no hay mucho por hacer o donde yo particularmente con el estilo que utilizo no me da señales. Entonces, para entender esto, hay que explicar un poquitico cómo es esto del trading cuantitativo. Entonces, los elementos básicos, digamos, la parte principal de las velas que nosotros siempre conocemos, pues entonces son el precio de apertura, el precio de cierre, el alto, el bajo, el volumen y el tiempo. Vamos a concentrarnos para estos casos con el precio de cierre únicamente. Este es el precio de cierre en un tiempo determinado. Si yo tengo más velas y tengo en diferentes puntos determinados, pues las uno y voy a tener una secuencia que es la que me va dando a mí el precio. Voy a concentrarme netamente en el precio, ya sea que estés en un minuto, en 5 minutos, en 15 minutos o en velas diarias. Supongamos el caso de velas diarias. Todos estos datos como datos se pueden tabular, o sea, yo puedo llegar y tener una serie de fechas, por ejemplo, aquí tengo datos, o estoy poniendo ejemplos, el día 13 de octubre del 2021, el 14 de octubre del 2021, el 15, el 18, el 20, el 21, el 23, y tengo los diferentes precios de cierre. Ahí tengo la gráfica, estos datos son datos del Standard Poor's 500 y veo cómo se van moviendo a pasar del tiempo. Entonces, vamos a llevar todo esto a una herramienta. En este caso va a ser Excel. Eso puede estar en nuestro broker. No tenemos que hacer nada, simplemente colocamos el activo y nos muestran los datos ya todo puesto. Pero en este caso, para ir un poquito a hacer una especie de radiografía entrando, voy a mostrarles esto. Estos son los mismos datos que vienen fechas desde el 2012. Entonces tenemos el precio de apertura, el precio del alto, el precio bajo. Ahí está el precio de cierre, el precio del volumen. Con todos estos datos yo puedo calcular, por ejemplo, las medias móviles. Las medias móviles, por ejemplo, la de 20 periodos, pues es simplemente se llama la simple moving average de 20 periodos, es que todos los últimos precios de cierre promediados, ¿cierto? Y así va avanzando y entonces esa es la manera de calcular un promedio móvil. Si yo grafico, por ejemplo, el precio de cierre con la media móvil de 20 periodos y con una media móvil de 60 periodos, para yo poder calcularle 60 periodos, tiene que pasar 60 periodos y así voy calculando hasta que llegaré a la fecha actual, a la fecha más reciente. Esto va aumentando. Si yo grafico esto, pues yo qué voy a ver.
voy a ver mi precio, que es el precio de cierre, y las medias móviles, la de 20 periodos y en este caso la de 60 periodos, por ejemplo. Mm, yo también puedo llegar a calcular algo que se llama el ATR, que es el True Range o el rango real, que tiene que ver con el precio del alto, del bajo y el precio de cierre del día anterior. Y con eso hago un promedio, por ejemplo, de los últimos 14 días, entonces voy sacando el ATR, o puedo calcular las bandas de Bollinger, pero para calcular las bandas de Bollinger necesito la media móvil de 20 periodos y luego la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar, pues la calculo con los últimos 20 periodos de los días de los precios de cierre y voy bajando. Entonces, todo esto, cada dato de estos es cómo está la desviación estándar o cómo se va moviendo el precio o cómo va variando en los últimos 20 periodos y así voy avanzando hasta llegar pues a la fecha más reciente, que en este caso tengo datos hasta por acá, datos de, por ejemplo, hasta el 22 de octubre del 2021, ¿cierto? Entre los últimos 20 periodos me dio una desviación estándar de 8. Entonces, mm, ¿yo qué hago? Por ejemplo, para calcular la banda de Bollinger, se hace la banda de Bollinger inferior, es que es la media móvil de 20 periodos y por debajo va dos desviaciones estándar. Entonces la desviación estándar es esta y dos desviaciones por estándar por debajo sería 2 veces 1.42, entonces 107.77 menos 2 veces 2.1.42 me da 104.92. Y así la banda superior sería dos desviaciones arriba y así se va moviendo. Entonces, si yo cojo el precio de cierre o simplemente la media móvil de 20 periodos y las bandas de Bollinger inferior y superior, pues yo puedo calcular o graficarlas acá. Hasta aquí está el precio de cierre con la banda superior y la banda inferior. Esas son las bandas de Bollinger. Entonces, si se dan cuenta, todo esto pues obviamente ya lo tenemos en nuestro broker. Habrán cosas que no y eso es importante, digamos, como saberlo. Por ejemplo, el VWAP lo puedo calcular, ¿cierto? Entonces puedo calcular el VWAP y de los últimos 20 periodos también estoy haciendo yo aquí 22 periodos. Entonces tengo el VWAP aquí calculado, que es la línea roja. O sea, esto es para explicarles y montarles que esto es una herramienta Excel, pero esto no lo hace el broker, de una vez nos hace los cálculos de las bandas de Bollinger, todo esto, pero hay que entender cómo, de dónde viene todo eso, de dónde proviene, ¿cierto? Que el VWAP es algo que tiene que ver con el precio multiplicado por el volumen, pero ¿cuál precio? El precio típico. ¿Y cuál es el precio típico? Es un promedio entre el alto, el bajo y el precio de cierre, y ese valor multiplicado por el volumen es el que me da el precio por volumen, y luego sumando los últimos 20 periodos o 5 periodos, dependiendo de qué tipo de vivo estás calculando, si es el semanal, mensual o diario, tú estás calculando y luego haces también el acumulado del volumen de los últimos periodos, haces ese cociente y te da el precio. ¿Para qué se usa las bandas de Bollinger? ¿Para qué se usan las medias móviles? Todos esos son indicadores técnicos. Nosotros lo que hacemos con eso es tomar decisiones de si es importante ya o estamos en una zona de compra o de venta. Mm, También, y en términos generales, para el siguiente paso, tengo que explicarles algo que se llama la distribución normal. Hay una cosa que tiene que ver con la probabilidad. Usualmente, aquí tengo 10.000 datos. Es como simular 10.000 días de un activo. Y cada uno de estos elementos, digámoslo así, está simulando cuál es el rendimiento que da en porcentaje. Si aumentó un 2% o disminuyó un 1%, si subió un 1%, si bajó un 2%, o sea, así va simulando durante 10.000 días. Entonces, si yo graficara eso aquí, me da no sé ni la palabra, ¿cierto? Un desorden, pero el mercado es así. Digamos que tiene un desorden, es aleatorio, o sea, es una hipótesis frente al mercado, es aleatorio completamente. Pero aún así, por el tipo de distribución que tiene, si yo llego y empiezo a contar por rangos cuántos están en X rango, cuántos están en Y, o sea, aquí por ejemplo, que es una tabla de distribución, cuando yo grafico estos mismos datos, pero agrupados por la frecuencia que tienen, me va a dar que los datos más alejados, menos 3.85, está solamente dos veces. En cambio, los datos más centrales están por aquí 200 veces, 300 veces. O sea, hay mucha concentración alrededor de una parte central.
y en los extremos va muy poco. Esto es lo que se llama pues, una curva de distribución de probabilidad, en este caso es una curva de frecuencia, donde tenemos las frecuencias centrales mucho más altas. Esto, teóricamente, este tipo de distribución presenta esta forma y efectivamente lo vemos, donde en la parte central pues está la media móvil o el promedio y estos elementos son las desviaciones. Cuando tenemos una desviación, tenemos ya entre más y menos una desviación, tenemos el 68,2% de todos los datos, o sea, de la gran mayoría de datos o de todos los datos tenemos el 68,2%. Es decir, que la probabilidad de que yo, digamos, al azar, esté adivinando un dato y esté, digamos, en un valor aquí central, pues lo más probable es que esté dentro de la parte central porque es donde ahí tengo más datos. Y entre más se aleja, por ejemplo, dos desviaciones, ya más o menos dos desviaciones, estoy garantizando o estoy suponiendo que tenemos el 95,4% de los datos, el 95%, y hasta tres desviaciones vamos a tener casi el 100%, que es el 99,8% de los datos. Mm, Bueno, y siendo así, entonces, esto es como el caso simulado, este es el caso genérico. ¿Qué pasa cuando lo llevamos directamente a un activo? En este caso, por ejemplo, el SPY. Yo tengo todos los datos, tengo hasta el 2012, en este momento solamente tengo alrededor de unos 2000 días, digamos 2470 días aproximadamente. Entonces, yo todos los días puedo sacar los retornos. Los retornos es cuánto voy ganando cada día en el Standard Poor's 500 en este caso. Entonces, cada uno de estos elementos me dice a mí cuánto va ganando en porcentaje. Ah, va ganando el 0,004, el 0,2, bueno, y así. Y luego yo saco el promedio de esos retornos, o sea, yo hago aquí, se llaman retornos logarítmicos, entonces yo llego y hago cómo fue aumentando. Por ejemplo, el último dato que yo tengo aquí es del 22 de octubre del 2021, donde el último retorno, comparando los precios de cierre del día anterior con el día del 22, pues me da un porcentaje en términos logarítmicos. El promedio de todos esos datos me da un valor, ¿cierto? El promedio de todos esos datos y la desviación estándar me da un valor. Con esta información, yo puedo llegar y sacar una. Yo voy a graficar, por ejemplo, todos esos retornos. Si yo grafico todos esos retornos, tengo ese desorden que teníamos ahora, por ejemplo. Y si yo empiezo a contarlos y agruparlos, pues voy a generar una tabla. Y si se fijan, da algo, pues, que tiene forma de campana, que tiene esa forma de distribución, que tenemos datos centrados, agrupados y que tenemos en los extremos pocos datos. Entonces, efectivamente tenemos que siguen más o menos ese modelo. Podemos utilizar ese modelo para nosotros simular esto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo ese asunto? Es llegar y nosotros calcular, determinar algo y es, dado el precio de hoy, en este caso tomé el último de la fila de abajo de la fila de 2470, que era 453,12, entonces es posible determinar el precio del día de mañana, o sea, con esta información y con todo, sabemos cómo es el promedio, cómo es la desviación, es posible calcularlo. Pues según la tabla de distribución, sí es posible, con una probabilidad de certeza del 99,7%, yo puedo saber cuál va a ser el rango de operación de ese activo. Entonces voy a desagruparlos acá, mostrar. Entonces, claro, yo te puedo decir con una certeza del 99,7% de probabilidad de que efectivamente el precio va a estar entonces en un rango, cerró en 453, no va a estar más arriba de 467,46 y no va a estar más abajo de 439. Eso es un rango gigante, sí, pero así funcionan, digamos, estos modelos. Con una certeza, con una probabilidad del 68%, yo te puedo decir que va a estar más o menos en una desviación, 458,2. ¿De dónde sale eso? De aquí, de lo que vimos nosotros, porque se la va a pasar en ese entorno, esos rangos van a estar ahí. Ese es el valor en función de la distribución de probabilidad y en función de la volatilidad, que es la desviación estándar. Entonces,
Ya con toda esa información, yo te puedo decir esto que era lo que interesa a la hora de hacer trading. Entonces, listo, ya sabemos qué es eso de una desviación, dos desviaciones, tres desviaciones, y usando la desviación estándar que es esta y usando el precio que tenemos, se puede calcular entonces estos valores, ¿cierto? Para su información, del día último, del día 22, que fue este, el último dato que teníamos aquí era 22 de octubre, a el día, luego del día, del siguiente día de bolsa que hubo, que fue el 25, el precio cerró en 455.5, porque estamos hablando de los precios de cierre. ¿Eso qué significa? Que efectivamente, con una probabilidad del 68%, le pegamos, digamos, al asunto. O sea, estaba entre 458 y 448. Realmente se movió 0.5 desviaciones, o sea, alcanzó a estar 0.5, no alcanzó ni siquiera una ni a menos una desviación, sino que estuvo en 0.5 desviaciones. Entonces, en el estilo que yo hago, probablemente me van a escuchar a mí decir, no, es que ya está muy bajito, está apenas a 0.5 y tenemos espacio de seguir subiendo, por ejemplo. O estamos ahí a una desviación, no está extendido, o estamos ya a dos desviaciones, o yo digo, no, es que ya hay que buscar algún corto porque estamos a tres desviaciones. Ahí empezamos nosotros a hacer el estilo de trading ya de forma práctica. Les voy a, digamos, a terminar de explicar, pero este es el concepto que hay detrás del estilo que yo utilizo. Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? Para llevarlo a la práctica, lo llevamos así. Entonces, ya sabemos que con toda esa información vamos a tomar decisiones. Entonces, imaginemos que el trade que usted está viendo está, está en este momento haciendo un triángulo ascendente. O sea, usted puede ver que está aquí haciendo un triángulo ascendente porque lleva una forma de triángulo. Entonces, tú dices, yo quisiera montarme en largo. Bueno, entonces yo siempre me voy a preguntar, ¿en qué punto o en qué posición estoy? O sea, este sitio que yo quiero hacer ya corresponde, por ejemplo, a la zona de más tres desviaciones, ¿sí? Más tres standard deviation. Si es así, muy probablemente yo no voy a estar comprando. Voy a esperar a que haga este alto, porque muy probablemente haga la entrada y va a tender a fallar por estar en una zona tan alta. Pero si por el contrario está haciendo esa misma formación o cambiamos de formación, veamos un hombro, cabeza, hombro. Y esto de uno dice, no, esto está lindísimo para buscar un corto. Pero digamos que yo estoy en una zona que está muy apretadita. No sé, está en 0.5 desviaciones y menos 0.5 desviaciones. Yo probablemente te voy a decir, no hago nada porque tengo una formación muy linda con algo que me dice a mí que probablemente vaya para corto, pero estoy en la zona donde la gran mayoría del tiempo los datos se la pasan, ¿cierto? En esa desviación. Entonces, ahí es donde yo empiezo a combinarlo. Entonces, va a depender mucho en qué zona esté. Si yo estoy muy alto, muy abajo. Entonces, ¿qué voy a preferir yo? Cuando yo estoy en la zona ya muy alta, como es extrañísimo, rarísimo que existan datos tan arriba. ¿Cómo así que datos tan arriba? Claro, porque es que yo nunca hablé del precio, hablé de los rendimientos, pero significa que si el dato cerrara aquí, el rendimiento que tendría sería muy alto y es muy extraño. Entonces, este dato se llama algo outlier. Entonces, bueno, para resumirles, esta es la forma de operar. Yo siempre voy a preferir irme largo si ya algo está mostrando esta fortaleza, efectivamente empezó a salir y hay chance de que suba dos desviaciones, pero más allá de esto, o sea, estos largos aquí me gustan, ¿cierto? Más allá de eso, no me simpatiza. Tomar, por ejemplo, un largo en esta zona ya me parece un poco tardío, ¿cierto? Porque estamos en datos menos probables de que regresen, perdón, más probables de que regresen o que se sostengan a que intenten seguir más. O sea, entre más arriba es menos probable que continúe y me van a ver a mí entrando o sugiriendo muchos cortos en esta zona. O sea, cuando los activos se han subido mucho a esa zona, yo probablemente me van a ver a mí entrando en corto. Eh,
O al revés, por ejemplo, cuando un activo ya, o sea, definitivamente nada de largos aquí, nada de cortos aquí. Por ejemplo, pasa que un activo cayó muy rápido, pero llegó a esta zona. Es muy probable que rebote o que se quede por lo menos en esa zona así y luego rebote. Es menos probable que yo esté buscando cortos en esta zona a pesar de las formaciones o los patrones que esté haciendo, porque la probabilidad no está a mi favor. Yo donde voy a buscar cortos, voy a buscar cortos muy probablemente en formaciones que me estén dando corto por acá, que ya empiecen a ir mostrando como digamos, debilidad, fortaleza hacia cortos, pero no en esta zona, no tanto y casi prácticamente nunca cortos en esta zona. Entonces yo me muevo en eso. Entonces voy a preferir, voy a buscar, por ejemplo, este tipo de formaciones de triángulo ascendente que me esté haciendo aquí, porque me parece que hay mucho espacio para subir y me van a ver diciendo targets más o menos en estas zonas porque coinciden con eso. Entonces, ese es mi estilo. Soy un trader más del estilo cuantitativo. Obviamente utilizo los mismos patrones, formaciones, triángulos, en general. Listo, espero que te haya gustado. Si quieres que te comparta pues el archivo, me cuentas y algo podemos hacer. Bueno, un abrazo, cuídate. Bye bye. Voy a dejarlo aquí para que queden ahí. Chao, chao. Hablamos.